Le vamos a dar los buenos días a Paula Vistañino. Paula, ¿cómo andás? Bien, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Llegada a la ciudad o...? Acabo de bajar del barco. ¿Se demoró? No tuvo ni un respiro, me parece. Está feo para Se demoró, cruzar, ¿no? sí, ¿no? se demoró. Salí un poquito más tarde y tardó un poquito más, pero nada, muy feliz de bajar del barco y venir para acá, de verdad. Bueno, vamos a presentar a Paula, periodista, licenciada en Ciencia de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Desde hace 20 años escribe en diarios y revistas sobre temas de sociedad, política y derechos humanos. Sus artículos se han publicado en el diario.es, el diario.ar, BBC, Infobae, La Nación, Revista Anfibia y Lento. Así es. De la ¿no? casa. Así Que es. estábamos hablando recién y tiene mucho que ver eso que publicó en Lento con lo que vamos a hablar hoy. Bueno, varios medios entonces de Argentina y el mundo. Su investigación sobre el Opus Dei fue nominada al Premio Gabo y recibió el premio de Mejor Investigación del Año de FOPEA en 2021. ¿De qué estamos hablando? Del libro Te serviré. Fe, poder y disciplina, el plan del Opus Dei para beneficiarse de una de las mayores fortunas de América del Sur, que lo tenemos acá arriba de la mesa, que tiene una tapa muy sugestiva, que es esta especie de látigo. No sé si podemos mostrar la tapa, si no lo muestro Sí. yo. Ahí la ¿Qué es esta estamos especie de látigo, Paula, que se ve en la tapa? Se llama disciplina eso, justamente, y un poco juega con esa bajada que dice fe, poder y disciplina. Ese, como bien vos decís, un látigo de sogas, ¿no? Con nudos en las puntas, con varias puntas y nudos, y es un elemento de autoflagelación o de mortificación corporal que usan los miembros del Opus Dei, los miembros célibes, que son numerarios, numerarias, que viven dentro de las casas del Opus Dei. Lo tienen que usar una vez a la semana para castigarse mientras rezan, los sábados en general. Es una de las formas de mortificación corporal que tienen. Después también usan un silicio, que es como una liga metálica que se ajusta a la pierna y se usa todos los días. Y es un elemento que busca, de alguna manera, lo primero es, y se ha usado siempre en la Iglesia Católica y en otras también prácticas, el control del cuerpo, ¿no? El control de la carne, dicen ellos. Y siempre se dice que si vos podés controlar el cuerpo, podés controlar la mente, ¿no? Entonces hay muchas de estas cuestiones en la vida diaria de muchos miembros del Opus Dei. Bien, Opus Dei, uno creo que es algo que todos conocemos, todos sabemos, pero en realidad sabemos muy poco, ¿no? Yo hoy más temprano hacía esa comparación. Es como todos sabemos que existen los masones, pero ¿cuánto sabemos de los masones? Y si bien los masones no tienen nada que ver con la religión, tienen como algunos puntos de comparación. ¿Cómo harías una rápida definición de qué es el Opus Dei? ¿Quiénes lo integran? Sí. Tiene parecido que tiene un funcionamiento medio secreto, ¿no? En las sombras, si se quiere, y que tiene esa intención de permanecer en las sombras. El Opus Dei es una institución que pertenece plenamente a la Iglesia Católica, que tiene menos de 100 años, que nació como una institución de las llamadas neoconservadoras, es decir, esas instituciones dentro de la Iglesia que querían restaurar la religiosidad perdida en la sociedad, ¿no? Que venían como con ese plan. Eso en términos formales, ¿no? 1928 se funda en España, en 1950, a partir de 1950 se expande en América Latina, en primer lugar, ahora ya está en los 5 continentes y en 68 países, y por fuera de estos datos formales, es una institución que funciona, que tiene vocación de poder. Es una institución que está integrada y que busca estar integrada y solo permite estar integrada por clases medias y altas. En nuestros países clases medias también, en otros países son las clases altas nada más. Clases medias y altas con acceso al poder, con dinero, con muchos contactos por supuesto en la sociedad, familias católicas y demás, o personas muy católicas, y tiene la intención de influir en todos los ámbitos de una sociedad desde los que se gobierna, si querés. Y a eso me refiero con el gobierno, el Congreso, y también la academia, por ejemplo. Por eso tienen universidades. Pero estos integrantes que estabas hablando no se reconocen como si no dicen que son abiertamente del Opus Dei, digamos. En esto que vos mencionás de que bueno, son personas que forman parte del poder, ¿no? Del poder económico, uno piensa, no sé, el poder político, empresarios, no se reconocen como tales. Son personas, después si quieren hacemos la separación, pero estas personas, estas que usan la disciplina y que viven como numerarios, numerarias en casas del Opus Dei, como si fuera una vida medio monástica, pero ejercen sus profesiones afuera, es como que no pueden contar esa doble vida. Nadie, un congresista, supongamos un diputado, un senador, que
diga que vive bajo compromiso de castidad, de pobreza y de obediencia, que son los que hacen los religiosos, y que se flagela y que jura obediencia a una organización religiosa, en nuestras sociedades de hoy sería imposible que estuviera ahí sentado. Es como si un cura estuviera sentado. Entonces no lo dicen porque sus estatutos de la década del 40, o sea, los primeros, ya decían que tenían que pasar desapercibidos, porque la manera justamente de poder llegar al poder en tiempos, digamos, de sociedades ya seculares, ¿no? Era no diciendo que pertenecen. Está en la idea esencial con la que se fundó, que es que tienen que pasar desapercibidos para llegar a lugares de poder y desde ahí influir. No es lo mismo que venga un cura a decirte si la ley del aborto es buena o mala, que venga un diputado que vos, en principio, es o un abogado o cualquier profesión, pero es un civil, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso digo, son profesionales, son laicos, jurídicamente no son religiosos, no son curas, no son monjas, tienen sus profesiones liberales, digamos, y ejercen los roles que tienen que ejercer en el empresariado, en la política, en la academia, en cualquier lugar, digamos. Bueno, nosotros recordábamos más temprano que los integrantes del Opus Dei más famosos que conocemos en Uruguay eran banqueros y los terminamos conociendo en medio de la crisis. Obviamente estamos hablando de los peiranos. Pero vos hablabas, por ejemplo, de algo básico, quieren influir los derechos de salud sexual y reproductiva, pero ¿en qué otras cosas quieren influir? Quieren influir en todo. Voy a decir algo de los peiranos Basso primero, o de los banqueros del Opus Dei. Son muy comunes los casos en muchos países de los banqueros del Opus Dei, estafadores, digamos, que han fundido bancos y que han estafado a muchísimas personas. Es un modus operandi, digamos. Pareciera. No me dediqué a investigar eso puntualmente, pero en Argentina 2 casos, el de Trozo y el de Truso. Fueron 2 personas. A Truso no se lo puede nombrar prácticamente en La Plata. Su padre fue embajador ante el Vaticano en el menemismo. Trozo es otro que se profugó de Argentina después de fundir un banco y terminó siendo profesor de ética en la Universidad del Opus Dei en México, en la Universidad Panamericana. Y ahora hay un libro, un colega inglés, que se llama Opus y cuenta la historia del Banco Popular de España, que es como el gran banco del Opus Dei junto con el Santander en España, ¿no? Pero el Popular pertenecía más puramente al Opus Dei. Quieren influir esta idea que yo decía, con la que nacen, que es la religión católica. Los católicos hemos perdido el poder que teníamos en la sociedad, el poder para educar, el poder en la vida civil para decidir las leyes, el poder en la vida diaria de las personas. El Opus Dei se propone que todos sus miembros, estos que viven célibes o los que se casan y forman familias numerosas, vivan poniendo a Cristo en la cúspide, dicen ellos, de sus actividades diarias, ¿no? Esto es una cita, todo el tiempo. Eso ya había dejado de pasar. Pensemos que ellos nacen en una época entre guerras en España, en una dictadura, la de Primo de Rivera, y después viene el franquismo. Y ellos ven la oportunidad de decir, bueno, la religión vuelve al centro de la vida, pero ya no puede volver con la iglesia y la misa. Entonces lo que vamos a crear es una organización religiosa que penetra todos los lugares desde los que se influye, y esto es la educación, la política. El dinero siempre es influyente, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero lo que más les interesa es influir desde la política, podemos decir en lo económico. Tienen un modelo, es un modelo neoliberal, su mirada del mundo es neoliberal. Su educación para las personas pobres en general es una educación para el servicio. Y está el caso de las mucamas, por supuesto, pero también tienen centros de formación rural. En la Argentina muchísimos donde forman peones de campo, ¿no? Entonces la idea del servicio, de ser buenos peones, si querés, tienen esa idea. Entonces, eso económico. En la universidad son una usina de ideas de la ultraderecha. Digo, un Agustín Laje, no sé si lo conocen, sí. Es un argentino, hoy está haciendo su doctorado en la Universidad de Navarra. El Opus Dei lo invitó, digamos, hizo un máster en Navarra y ahora está haciendo un doctorado en filosofía y qué sé yo. Esas ideas de las que se nutre él, como de las que se nutre hoy el gobierno de Javier Milei para algunas cuestiones, son, si buscas, las citas académicas de eso salen de las universidades del Opus Dei. Acá está la Universidad de Montevideo, en Argentina está la Universidad Austral, en Chile está la Universidad de los Andes, hay varias más en América Latina, en España la de Navarra. ¿Qué conecta, ya que citaste, qué conecta estos países
a Uruguay, Argentina, Chile, cómo están conectados. Sí, qué oportunidad política también Sí. hubo para que el Opus Dei también se instalara. El Opus Dei llegó junto, digamos, cuando Escrivá de Balaguer, el fundador, que es santo de la Iglesia Católica, santificado por Juan Pablo II, decidió la expansión, fue cuando logró la aprobación de la Iglesia Española y después del Vaticano, estaba como en eso, y América Latina era una buena tierra, porque era una tierra católica, donde se hablaba la lengua del fundador, ¿no? El español, y vinieron para acá. Arrancaron por México, bajaron, en México en 1949, y ya en 1950 hay como un desembarco en Chile y Uruguay. Y después vienen un poquito después vienen en Chile y Argentina, y después vienen un poquito después para Uruguay, pero sucede todo junto. América Latina era para él como una especie de tierra prometida para el Opus Dei, porque podía, además por las características, ¿no? Expandirse. Y la gran oportunidad, creo yo, para pensarlo, por supuesto que les fue muy bien con las dictaduras militares, por supuesto que tuvieron muy buenos vínculos en todos los países con las dictaduras militares, pero particularmente ellos tuvieron su mejor tiempo con Juan Pablo II, que fue el papa anticomunista y que fue el aliado del Opus Dei y que fue el que les dio todos los privilegios en términos del Vaticano, ¿no? De darles autonomía, jerarquía dentro de la Iglesia Católica y demás. Eso se los da Juan Pablo II y ellos se convierten en su brazo aliado para combatir no solo afuera de la Iglesia al comunismo en América Latina o los movimientos de izquierda que venían creciendo, sino sobre todo a la izquierda que crecía dentro de la Iglesia Católica. Todo lo que eran las teologías de la liberación, ¿no? La teología de los pueblos en Argentina. Por eso su peor tiempo quizás fue con Francisco, ¿o no? Claro, Que era sin duda, jesuita sin duda. y es como el enemigo interno dentro Hay de una las rivalidad diferentes greyes histórica católicas. ahí. Hay una rivalidad histórica y que es los jesuitas y el Opus Dei tienen dos miradas completamente antagónicas de la Iglesia y de para qué, en todo caso, ¿no? Y con quién tiene que tratar la Iglesia. Al Opus Dei no le interesan las bases. Le interesa, ellos lo dicen con una figura que es la de una montaña nevada y dicen nosotros somos la nieve, ¿no? Y derretimos esa nieve y llega a las bases. Los jesuitas piensan completamente otra cosa. Además los jesuitas se opusieron mucho cuando ellos ingresaron, porque ellos son nuevos en la iglesia, entonces los jesuitas no querían que los aprobaran, digamos. Y Francisco Bergoglio, le decimos nosotros, Bergoglio tomó decisiones. Yo tengo como información que las tomó o que el impulso final para tomarlas fue la causa de trata de mujeres para servidumbre en su país, en Que Argentina. está en el libro, ¿no? Hay un capítulo porque creció tanto eso que en realidad no era la historia del libro, pero fue como, bueno, hay que poner un capítulo de esto. Es impresionante. Es una historia así, y es algo que yo crecí en ese lugar, esa escuela de Mucama estaba a 8 cuadras de mi casa, y entonces es muy fuerte pensar en que todos sabíamos que había una escuela de Mucamas, ¿no? Yo era chica, pero digo, en que se sabía que existía eso, y a nadie, no se sabía toda la historia, no se sabía lo de la explotación, pero sí se sabía que había una escuela para eso. El otro dato es que dicen que Francisco ya tenía esa idea, ¿no? Así como terminó con el sodalicio en Perú, que igual tenía causas de abusos sexuales, que su decisión era ir contra estas instituciones que funcionan dentro de la Iglesia Católica, aprobadas por la Iglesia Católica y que han construido poder dentro de la Iglesia Católica, terminar porque tienen prácticas que muchas veces son contrarias a las de la religión católica. Por ejemplo, en el Opus Dei se viola sistemáticamente el secreto de confesión, que para un católico es algo muy importante. Bueno, me imagino que además ser un banquero estafador debe estar en contra de las prácticas del catolicismo, ¿no? Y bueno, Yo supongo que uno supone que sí. Yo supongo que sí, no soy católica, pero supongo que sí. Quiero creer que por lo menos no es lo que se dice que hay que hacer. Bueno, yo le quería preguntar a Paula, no solamente si más o menos hay un número, si sabemos cuántas personas están dentro del Opus Dei hoy en día. Sí, es muy difícil ese número. De hecho, el Opus Dei viene diciendo hace 20 años que el Opus Dei tiene 90.000 miembros en todo el mundo y sostienen lo mismo. En Argentina siempre se dijo que había 5.000 miembros. En Uruguay se hablaba de 3.000, es mucho para Uruguay en relación con Argentina, Sí. ¿no? Habla como de que hay una clase alta muy vinculada.
hay muchas maneras de pertenecer al Opus Dei. Cuando ellos dicen ese número, están hablando de los miembros religiosos del Opus Dei, es decir, estos que viven en esas casas y los que forman familia y tienen hijos supernumerarios, se llaman, que también ponen dinero, que también tienen dirección espiritual. De esos miembros es de los que hablan. Después el Opus Dei es una estructura de poder montada sobre eso y hay un montón de personas. Digo, Agustín Laje no entró al Opus Dei y sin embargo hoy forma parte de la estructura de poder del Opus Dei. Ese no es considerado un miembro. Entonces cuando miras la estructura es mucho más grande que esos miembros. Pero sí es cierto que esos miembros que más puros y religiosos, yo le digo ese corazón religioso que late para sostener una estructura que es de poder y en la que hay mucha gente que no le interesa o no le reza a nadie, digamos, esos miembros religiosos en el siglo XXI cada vez es más difícil que entren personas con 15, 16 años a hacer una vida de castidad, pobreza y obediencia y demás, como la protagonista del libro, Elina. Eso es cada vez más complicado. Bien, metámonos un poco en el libro y hablábamos de estafas. El corazón del libro es una gran estafa que vincula además familias con doble nacionalidad, digamos, ¿no? Chilena y uruguaya. ¿Cómo nace tu interés? ¿Cuándo se dispara? Recién comentábamos que hay un artículo en la revista Lento que de alguna manera termina desembocando en este libro. Contanos la génesis de todo esto, ¿no? Sí, yo arranqué cuando Bergoglio llegó al Vaticano, fue justo un momento en el que arranqué a buscar los testimonios, estuve mucho tiempo, eso fue en 2013, y publiqué el primer artículo en la revista Lento, que fue una tapa, y siempre digo fue hermoso porque es que el sueño de cualquier periodista ver un artículo así, impreso en una revista, con una tapa así, un montón de páginas, o sea, una preciosura, todo. Más allá de eso, yo hacía muchos años que lo tenía y no había encontrado dónde publicarlo de esa manera. Salió ese artículo y 3 meses después, ¿cuál era mi tema? Era que yo tenía muchísimos testimonios, ya entendía cómo funcionaba el Opus Dei, ya sabía que cada detalle, pero tenía todos testimonios y no tenía documentos. Déjame preguntarte una cosita nomás. Sí. ¿Ese interés particular nace porque vos sos nacida en un lugar donde el Opus Dei tiene esa preponderancia? Sí, yo creo que sí, ¿no? yo creo que sí, que algo de eso influyó. Es un lugar muy particular, pegado a Campo de Mayo, que es es el centro, digamos, el campo del ejército más grande de la Argentina, centro clandestino de detención durante la dictadura. Un lugar muy conservador. Y yo no, digo, mi familia es católica, pero no practicábamos, y para mí siempre fue una extrañeza total todo lo que ocurría, porque todas mis amigas son muy católicas, menos yo. Y además de ese catolicismo que más o menos yo lo miraba con extrañeza, pero accedía, estaban los cuentos del Opus Dei en Bellavista, muy fuertemente. Entonces a mí me intrigaba. Yo creo que también es curiosidad periodística, claro, y es un tema que yo tenía a mano, que yo algo sabía. Me pasó un poco eso, así que creería que viene por ahí. Y después lo que pasó fue que yo dije, bueno, voy a buscar unos testimonios, voy a hacer una nota de esto al final a ver qué es esto. Y primero que fue engorroso conseguirlos, y después fue que iba consiguiendo tantas cosas, descascarando tanto, que no pude salir. Yo no me propuse investigar el Opus Dei, no dije voy a investigar el Opus Dei. Yo dije, así como había entrado en tantos temas, me interesan las religiones, me interesa, creo que también eso es como, tienen todos los elementos, ¿no? del cuento que a uno lo atrapa, ¿no? Casi de una película. Pero bueno, publiqué ese artículo en Lento 2018 y unos meses después me llamaron 2 abogados uruguayos y me dijeron, todo lo que vos contás en ese artículo, testimonialmente, o sea, muchas voces, muchos casos con seudónimo, lo tenemos documentado en una causa judicial en Montevideo. Y bueno, no sé, unos meses después vine a ver la causa, a conocer a algunos de los protagonistas de la historia, que igual algunos viven en Bellavista, donde yo nací. Parte de esa familia, los que reclaman la herencia, son de mi mismo barrio, que es donde vivían los del Opus Dei, en Buenos Aires. Y vine a ver la causa y me encontré con una historia que me mostraba todas las aristas del Opus Dei, o sea, que hablaba de cómo se manipula la espiritualidad y cómo se manipula psicológicamente a las personas para ingresar. También hablaba de la fe, puede haber personas con fe y convicción que realmente fueron felices dentro del Opus Dei. No lo descarto. Algunos de estos familiares que reclaman esa herencia
siguen afirmando de que están contentos con pertenecer al Opus Dei, cómo el Opus Dei los ayudó también a formarse, ¿no? Sí, hay como algo de, para ellos fue algo ordenador, porque su familia era bastante, o sea, por lo mismo que era caótica, fue ordenador ir a esos lugares, porque eran muchísimos hermanos. Hoy rompieron casi todos el vínculo con el Opus Dei, porque esta historia para ellos les demostró, además de romper casi todos los vínculos con su familia, también les fue haciendo caer, mostrando los hilos, ¿no? Primero empezaron creyendo que quizás había una persona que era la que los había estafado, digamos, o la que había influido, para darse cuenta después de que había una estructura y una institución detrás de todo esto, que es mi punto de vista, mi abordaje del tema es las personas, por supuesto que tienen responsabilidades, pero lo que hay acá es una matriz que funciona de esta manera y que es responsable, y muchas veces es incluso responsable de manipulación sobre muchas personas que han hecho cosas que por ahí individualmente, ¿no? Y en sus propios criterios, bueno, en contra de su familia, por ejemplo, o en contra de la ley, y también tuvieron problemas por hacer cosas para el Opus Dei. ¿Cómo resumís la historia? Es intrincada, sí. Tiene muchas cosas, pero... No, creo que es la historia de una familia uruguaya que emigró en el siglo pasado a Chile con cargos diplomáticos, o sea, hablamos de clase alta uruguaya, y que cuando llega el Opus Dei a Chile, hicieron muchísimo dinero en Chile en la minería, acá ya les iba bien, pero en Chile hicieron fortuna, de las grandes fortunas. Sí, yo lo comparo en Argentina con una fortuna como la de Bulgeroni o Macri o Pérez Compán, ¿no? Muchísimo dinero. Son números los de la minería bastante grandes. Y cuando quedó la matriarca, Marielina, con 5 hijos, chicos adolescentes, cuando el Opus Dei llega a Santiago de Chile, con esta forma que tiene el Opus Dei de funcionar, le presentan a las familias que podían pertenecer al Opus Dei, familias de clase alta, católicas, y ellos entran al Opus Dei. Esta mujer con sus hijos, pero ella sobre todo. Esa mujer dona su casa en Chile para que sea la primera casa de mujeres del Opus Dei en Santiago, un caserón, sigue estando ahí, en la calle Colón, y vuelve a Uruguay con la misión de fundar la rama femenina del Opus Dei acá en Uruguay. Lo que sucede acá es que esa fortuna familiar termina con familiares desheredados y termina llena de personas del Opus Dei, numerarios, escribanos, abogados, adentro de las empresas y de los directorios de las empresas. Corren en la familia, una parte de la familia. Hoy lo que se disputa en la justicia uruguaya es esa fortuna. Increíble. Tremendo. Es un guión de una película también, ¿no? Si uno lo empieza a mirar desde ese lugar, porque la realidad es que aparte pensando en el Opus Dei, yo siempre entendía como que con todas estas ideas, decís más de 100 años, y en realidad, como decías al principio, es una institución bastante nueva, si uno mira la historia de la iglesia. Sí, completamente. Tiene apenas 100 años, sí, es muy nueva. ¿Cómo sigue tu agenda acá? ¿Lo vas a presentar en algún lugar? ¿Alguien te puede ir? Sí, a verte hoy. Hoy a las 7 de la tarde en Alfabeta, Cultural Alfabeta. Lo voy a presentar ahí y después lo voy a presentar el sábado en Punta del Este. Bien. Sí. Y tengo muchísimos mensajes porque hay muchas personas interesadas, porque entiendo que el tema acá creció en este último tiempo a partir de algunos casos, y esta causa sigue todavía, hay una segunda estafa sobre esta estafa y hay muchísimos problemas para que estos herederos puedan acceder a su herencia. Para cerrar, más allá del premio, ¿no? Que debe ser muy satisfactorio, ¿qué satisfacciones te ha dado el libro? Creo que como periodista encontrar una historia, a mí me gustan mucho las historias de las personas, es lo que más me gusta contar, o sea, me gusta investigar, pero lo que me gusta es contar historias de vida. Y encontrar las historias, y en este caso hablo de las mucamas además, y pensar que ese caso lo tomó la justicia, ¿no? Y que uno como periodista puede contar y muchas veces es como, bueno, yo lo saco a la luz y después no pasa nada. Igual estuvo bueno sacarlo a la luz. Bueno, en este caso hay una investigación judicial, al Opus Dei le están pasando cosas a partir de lo que se conoce de estas historias, y creo que eso, eso está bueno, porque si no uno siempre se queda con que hizo una parte y después suelta y las personas muchas veces no tienen acceso, ¿no? a tener justicia. Así que me pasa eso, y después como periodista seguir.
estar tan enganchada con un tema y querer seguir después de tantos años y que venga algo nuevo y te sigan pasando cosas y que tengas ganas de escribir, ahora voy a escribir otro libro sobre la escuela de Mucama. Eso, como periodista, que uno siempre está, bueno, con vaivenes, ¿no? Y buscando motivación, está buenísimo. Paula, muchísimas gracias por haberte arrimado hoy. Un hasta placer aquí. escucharte, además, Paula. A ustedes. Exacto, y bueno, éxito en esa presentación y bueno, esperaremos el desenlace, ¿no? De esto, que estas causas que llevan muchísimos años, pero bueno, quizás se esté acercando a la verdad y a la justicia. Muchas gracias. Ojalá, muchas gracias.